Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy, como siempre, estamos viendo qué está pasando en el mercado y últimamente está pasando mucho en el mercado, pero como siempre estamos viendo qué está pasando con la bolsa y con criptomonedas específicamente. Ambos han tenido una descorrelación, pero para lo negativo, puesto que usualmente lo que queremos ver es una descorrelación en cuanto a cripto adelantarse a la bolsa, y esta vez la bolsa ha estado adelantándose a cripto, subiendo, mientras cripto ha estado cayendo. Obviamente, todo lo fundamental que ha estado pasando, FTX se ha declarado en bancarrota, y claramente esto es fundamentalmente algo que para criptomonedas, en todos los mercados anteriores hemos tenido exchanges que mueren. Es importante recordar que es cripto. Cripto no es exchanges, no son casas de cambio, no son un montón de altcoins, pero sí es blockchain y definitivamente es Bitcoin, y en un futuro eventualmente serán otras partes de la industria como metaverso, NFTs en general. Pero por el momento es muy nuevo para estar buscando esas oportunidades, diamantes que vayamos a encontrar que van a crecer mil, menos cuando estamos en un mercado bajista. Primero que nada, este año ha sido cash is king, o sea, siempre es importante mantener un porcentaje de liquidez principal. O sea, en mi caso yo me encuentro un 15% de efectivo usualmente. En algunos puntos, de hecho en esta última caída que hemos tenido en cripto, he estado nuevamente ingresando en Bitcoin, pero trato de mantener siempre un porcentaje alto. Entonces creo que es importante siempre hablar de eso, manejo del riesgo tanto en trading como en inversiones. Nunca estar completamente en el mercado 100%, menos cuando estamos en un mercado bajista, mantener cash, y menos aún también cuando la inflación está alta y las tasas de interés están subiendo. Pero bueno, recuerden suscribirse acá dándole a la campana para que no se pierdan los siguientes videos. Como siempre, pueden seguirme en estas cuentas. Cuidado con las cuentas falsas que se hacen pasar por mí en los comentarios. En Instagram también verifiquen que esta sea mi cuenta. Pueden aprender más abajo sobre trading e inversiones en los enlaces. Y veamos qué está pasando. Algo muy importante, la línea promedio de 200 periodos para la bolsa es lo que define el mercado secular. Si va a ser secular alcista o bajista. Lo hemos mencionado varias veces, cada vez que hemos estado en la línea promedio de 200, esta de 300 no es importante, realmente la tengo ahí solo por tenerla, pero la que realmente nos importa es la de 200. Cada vez que el mercado genera un rebote de estos puntos, continúa el mercado alcista, incluso después de un mercado bajista casi de un año como el que hemos tenido. Pero cuando no lo hacemos, tenemos una continuación de caída, y siempre con etapas fuertes de capitulación, porque es cuando el sistema financiero, básicamente lo mismo que pasó en cripto, que murió FTX, podemos tener eventos similares en el mercado tradicional. Mueren bancos, y hasta los más grandes como Lehman Brothers murió acá. En el futuro, si las tasas de interés siguen aumentando, que es lo que muchas personas le han mencionado a la Reserva Federal, que tengan cuidado con el aumento de tasas de interés porque podemos crear mayores problemas en la economía. Pero nuevamente, como estamos en ese punto y ya llegamos ahí y el precio ha generado un rebote, la duda es si este máximo será simplemente un relief rally antes de romper. Y si rompemos, podemos considerar que las tasas de interés que se mantuvieron altas, que la inflación se quedó pegada en la economía y que esto se alargó lo suficiente para que inclusive las tasas de interés afecten compañías y afecten claramente bancos, y tengamos un desastre financiero similar al del 2008 u otras recesiones o incluso depresiones que hemos tenido en el pasado. Todos esos miedos es lo que vamos a estar escuchando durante un mercado bajista. Siempre, de hecho, aquí en pandemia, esto consideraban que iba a ser algo que iba a durar años, pero nuevamente duró únicamente un par de meses y después se recuperó la bolsa, generando este problema que estamos teniendo ahora, puesto que aquí la Reserva Federal imprimió tanto dinero que generó la inflación que estamos teniendo, que no logró ver de antemano para acelerar las tasas de interés antes de que nos encontráramos en esta situación. Pero las cosas han cambiado un poco, puesto que la inflación ya está disminuyendo, y en el reporte de ayer del CPI sí vimos que cayó de un 8.2 a un 7.7, y también Core Inflation disminuyó, y esto es lo que usualmente nos marca los fondos en el mercado. Si vemos inflación en general, solo la gráfica de inflación, inclusive la comparamos con la del S&P 500, podemos ver que los fondos de la bolsa siendo el precio en amarillo o anaranjado y la inflación azul,
Cuando la inflación empieza a disminuir, tocamos fondos en la bolsa. Aquí en el 2008 específicamente, la inflación ya llevaba más de la mitad del camino, continuó cayendo y la bolsa ya estaba subiendo. Nuevamente acá la inflación llegó al pico y fue el fondo de la bolsa. La inflación llegó al pico, fue el fondo de la bolsa. La inflación ya estaba disminuyendo a la mitad del camino, fue el fondo del crash. Y ahora la inflación está disminuyendo y esto nos puede indicar si realmente estamos creando los fondos o no. Todo depende de qué tan rápido caiga la inflación, que podríamos empezar a ver eso. Por eso esto es positivo y la bolsa, el mercado lo sabe y está subiendo últimamente debido a esto. También porque es probable que ahora las tasas de interés, y es bastante probable puesto que es un 85% de probabilidad que el siguiente aumento de tasas de interés el 14 de diciembre sea entonces únicamente 50 puntos base. Todo esto en lo fundamental tiene lógica para que el mercado continúe al alza. Pero nuevamente existen cisnes negros y acabamos de ver uno pasar en criptomonedas. Por eso las personas se preguntan por qué simplemente no podemos tener el mismo caos que tuvimos anteriormente en lo que fue el 2008 o algo similar. Puede pasar. De hecho, considero que todo este aumento de tasas de interés todavía tiene repercusiones que no hemos visto llegar aún, como el desempleo aumentar. Definitivamente crimen. También muchas compañías van a sentir que el PE ratio se disminuye bastante. Una compresión de PE ratios en general que nos puede traer aún más abajo. Pero existe también la lógica de que debido a que las tasas de interés toman tiempo, es muy probable inclusive llegar a estos puntos hasta incluso los máximos anteriores antes de que eso pase y la recesión sea oficialmente hasta 2023, incluso 2024. Ya hemos tenido muchos datos que nos demuestran que sí, vamos a tener recesión. Y cada vez que hemos cruzado por debajo y hemos tenido este cambio, eventualmente un año después o máximo 2, tenemos una recesión aquí. Eventualmente acá, aquí apenas tocamos y tuvimos una corta recesión y estamos acá, por lo que una recesión se puede aproximar, pero no necesariamente esa recesión llega durante la mitad o durante toda una caída del mercado bajista. Podemos tener una recuperación a como está teniendo el precio para después sí tener una caída después más adelante, incluso desde puntos más altos, desde los máximos, cuando las tasas de interés empiezan a tener efecto más fuerte en compañías y en la economía. Por eso es importante también tener ese dato y no únicamente creer que realmente esto es inmediatamente la recesión o inmediatamente la caída estilo 40-50% de la bolsa. El mercado puede crecer muy rápido debido a noticias que estamos teniendo actualmente de la inflación disminuyendo y de las tasas de interés probablemente cambiando. Esto se considera el pivoteo de la Reserva Federal. Si tenemos esto el siguiente 14 de diciembre sería el pivoteo y después está el completo giro, que es otro término, otra manera de verlo, cuando ya no solo no aumentamos tasas de interés, sino que se empiezan a disminuir en la máquina de hacer dinero nuevamente. Eso sería claramente ya rallies aún más fuertes, pero aún así llegaría después lo que serían las tasas de interés a golpear más adelante, meses más adelante. Por eso los mercados caen también rápido, pero pueden subir muy rápido una vez que el sentimiento cambia. Y viendo específicamente lo que está pasando hoy, si quiero ya hablando de algo más corto tiempo, trading específicamente, estuvimos hablando macro, inversiones a largo plazo en general y todo esto. Ahora trading, ahora a corto plazo, podemos ir a dirigirnos fácilmente a rellenar todo este gap que tenemos en los 400 para el SP500, SPI específicamente. Obviamente si estamos viendo el SP500, el índice general sería alrededor de los 4000. Para el SPI sería los 400 y rellenar este gap tiene una alta probabilidad. Ahora, si nos mantenemos por encima de los 390 después de haber generado este máximo mayor al anterior, tenemos que prestar atención a esta línea de tendencia alcista, que de la misma manera que en esta etapa anterior vamos a estar cubiertos por stop loss. Si uno quiere mantenerse en swing trade, si quiere mantenerse en largo, no hay que complicarse la vida más que mantener un stop loss cubierto por esta línea de tendencia, y en caso de tener un breakout como lo tuvimos anteriormente hace meses, ese breakout es la señal de salida, porque después de eso continuaríamos otra vez a la baja, podríamos visitar los fondos anteriores, podríamos crear un nuevo fondo, y eso únicamente requiere un cisne negro nuevo, requiere que la inflación se mantenga alta y no siga disminuyendo, requiere una guerra nuclear, requiere, bueno, cisne negro, cualquier cosa.
y eso puede pasar. Pero también existe la posibilidad de continuar al alza debido a lo que estamos viendo por la inflación disminuir, y eso es lo único que tenemos que saber. La tendencia ahora es alcista. Si se encuentran bajistas, la siguiente línea para tomar en cuenta para ir en corto en el mercado sería la línea azul, esta del mercado bajista general, y esto lo estoy mencionando para el S&P 500, pero funciona igual para Nasdaq. En todos vamos a encontrar análisis similares, líneas de tendencia principales que vamos a estar analizando, que también hay que tomar en cuenta, y en el caso de Nasdaq ya se está acercando antes que todos los demás, como similar lo hizo Dow Jones, que fue el primero en romper. Dow Jones está generando ese breakout. Eso no significa que todos van a hacer lo mismo, pero todos se encuentran en puntos similares. Y por eso S&P 500 ahora, y esto es importante reiterarlo para las personas que no realizan trading. Trading no es únicamente una proyección. Trading es entender ambos escenarios y saber cómo reaccionar a cualquier escenario manejando bien el riesgo. Pero conocemos cuáles son los puntos. Los puntos son los siguientes. De 3.90 podríamos tener un retroceso a los 3.90 y podría ser un buen punto en largo porque claramente tenemos un buen setup en donde el riesgo es bajo, cubiertos por stop loss acá para ir en largo nuevamente, inclusive hasta estos puntos, rellenar este gap, y mientras vamos creciendo nos vamos cubriendo por esta línea, puesto que rompimiento de esa línea es claramente invalida todo el trade. Igual para ir en corto, los siguientes puntos son la línea que menciono de tendencia bajista, cubierto por stop loss acá, que muchos osos van a aprovechar estos puntos definitivamente. Si las fundamentales no cambian, los osos igual van a aprovechar estos puntos. Y si cambian para mal, definitivamente osos van a llegar acá. Y la combinación de dos puntos como un gap más la línea de tendencia hace una doble confirmación para que sea un mejor setup también para ir en corto. Y después, si tenemos este breakout, claramente hay que salir. Si estábamos en largo y si estábamos en corto, se pueden mantener ahora cubiertos por esta línea, y después cuando generemos mínimos menores vamos a tener otra línea de tendencia a la baja. Realmente es ir viendo paso a paso. Eso es todo. A largo plazo, obviamente, estamos todavía en un mercado bajista que vamos a encontrar muchas acciones en puntos con enormes descuentos que vale la pena estar acumulando, con una mentalidad de 6 a 12 meses en adelante, claramente. Y lo que es Bitcoin, estamos nuevamente con fundamentales que han lastimado al mercado, creando un crash. Esto es usual en Bitcoin. Crashes son los que generan fondos del mercado, alto volumen, con capitulación, personas que pierden toda la fe en el sector y venden en los peores puntos. Claramente esto es lo que hay que evitar hacer. Más bien he estado yo acumulando acá. No sé cuáles son los fondos, nadie lo sabe, pero si estamos con un análisis técnico que se está respetando por el momento. Esta línea de tendencia del triángulo descendente ahora está funcionando como soporte. Podríamos buscar la otra línea de tendencia como soporte también y estar jugando con estas dos etapas. Si tenemos puntos como los 14.000, en donde el precio podría crear un mayor miedo aún, que es el extremo anterior de lo que fue un pico en el 2019, eso podría ser puntos que el precio podría tocar rápidamente. La capitulación no son puntos en donde el precio se mantiene días o semanas, suelen ser wicks que el precio genera rápidamente y se recupera. Por eso estamos en un punto para únicamente observar y, si se quiere, acumular con una mentalidad a largo plazo. Y sigo manteniendo el hecho de que sí, la línea promedio de 300 periodos para Bitcoin es algo que nos puede indicar para fin de semana, o sea, el domingo, si vamos a sostener o no. Hemos estado jugando acá, subiendo y bajando, pero el análisis se toma en cuenta hasta que la vela cierre. Y como es una vela semanal, necesitamos ver hasta el domingo cómo cerrará la vela, y después de eso podríamos tener mayores indicios de dónde se va a dirigir el precio después de esto. Claramente un cierre por debajo nos puede indicar que va a funcionar como resistencia. Un cierre por arriba significa soporte y un rebote para continuar al alza. Y todo esto de lo que ha pasado fundamentalmente también afecta a cripto. Todo un montón de altcoins. Solana ha estado siendo golpeada, pero ya hemos mencionado acá que la dominancia de Bitcoin es la que, hasta que no suba, hasta que no realmente nos marque lo que usualmente hace en un mercado bajista, no podemos considerar que estamos saliendo del mercado bajista. Y es más importante mantenerse en Bitcoin que estar buscando altcoins en este momento. Altcoins, muchas no van a sobrevivir hasta el siguiente bull run. La mayoría, aunque sobrevivan, podrían tener inclusive un 80% más de retroceso,
Por eso es importante enfocarse si se quiere estar buscando puntos de compra, principalmente Bitcoin, todavía incluso Ethereum, pero principalmente Bitcoin, puesto que Ethereum versus Bitcoin todavía podría estar generando nada más un rebote acá para continuar a la baja en estos puntos, que es donde yo aprovecharía para mover Bitcoin a Ethereum nuevamente. Y eso es lo que quería mencionar en este video. Realmente es simple como está el mercado ahora. Tenemos una tendencia alcista y mientras estemos en esa tendencia alcista es lo único que hay que mantenerse alcista hasta que lleguemos hasta esta línea de tendencia, donde llegarán los osos nuevamente. Ahí podremos empezar a considerar tomar ganancias nuevamente, y si tenemos un breakout y los alcistas tienen todavía fuerza para continuar, podríamos crear después una nueva tendencia, una continuación, pero tendríamos que analizarlo entonces. Eso sería todo. Déjenme un like si les gustó este video, como siempre. Recuerden suscribirse para que no se pierdan los siguientes. Abajo enlaces importantes, exchanges. Eliminé BlockFi abajo, puesto que está teniendo problemas con retiros, y debido a lo que está pasando con FTX y el contagio pueda alargarse aún más, es mejor por el momento evitar algo peor. Así que recomiendo únicamente por el momento Binance. Y claramente esto es para comprar, no es para sostener ahí toda la vida. Para sostener, idealmente tener su propio wallet individual, cada uno en frío. Eso sería todo por este video. Les dejo aquí otro que les pueda interesar y nos veremos en el siguiente. Chao.